¿Son los santos de la Santa Iglesia Católica los que nos eligen a nosotros o somos nosotros quienes elegimos a nuestros santos de devoción? Les habla Jorge Andrés Restrepo Alzate y quiero compartir este tema contigo por medio de este video. Un sacerdote exorcista, Monseñor Rossetti, hace la siguiente pregunta: ¿son los santos quienes nos eligen o somos nosotros quienes elegimos a los santos? Porque durante un exorcismo tuvo una experiencia muy particular y de allí le nació hacer esta pregunta. Resulta que Monseñor Rossetti le llevan una joven para realizarle unos exorcismos. Pero la historia de esta joven es demasiado fuerte. Esta joven, cuando nació, sus padres la habían consagrado a Satanás por medio de un ritual. Su madre la había inducido a las drogas y esta joven fue violada en múltiples ocasiones. Luego sus padres mueren y esta joven es adoptada por un hombre. Pero este hombre tiene una particularidad, que es muy creyente, muy devoto y muy católico. Así que este hombre decide no solamente darle hogar, sino incorporarla a la Santa Iglesia Católica. Y cuando dice que le va a llevar a la iglesia para que reciba los sacramentos de la primera comunión, del bautismo, de la confirmación, pues empezó a notar un comportamiento muy extraño en esta joven. Así que este hombre decide también darle sacramentales, y cuando le daba sacramentales, la joven también reaccionaba muy extraño. Así que este hombre pudo percibir que aquella joven a quien le había dado un hogar, pues tenía una posesión demoníaca. Así que decidió llevarla a donde Monseñor Rossetti. Cuando la llevan de Monseñor Rossetti, pasa algo muy particular. Y es que durante las secciones de exorcismos, la joven siempre hablaba de una presencia que llegaba a ayudarla cuando los demonios se hacían más fuertes en ella. Y que esa presencia era una presencia muy luminosa. Monseñor Rossetti le pregunta que quién era esa presencia, y lo único que le dice la joven es que solamente escucha la palabra ágape, y le dice, cuando llega, dice, yo soy ágape. Así que siguieron las secciones de exorcismo, y en una de esas secciones la joven vuelve y dice, aquí está ágape. Pero esta vez ya no la veo tan resplandeciente, sino que la veo como una persona humana. Cuando dice esto, uno de los miembros de la comunidad y del equipo de exorcismo de Monseñor Rossetti cae en cuenta de que hay una santa que se llama Ágape, y que esta santa fue una virgen y mártir de la Iglesia Católica, y que a igual que esta joven que le estaban haciendo el exorcismo, también habían quedado, Ágape y su hermana habían quedado huérfanas. Ágape es una santa del siglo IV, y esta santa, sin que esta jovencita la conociera, la llamara, la invocara, siempre en cada sección de exorcismo o cuando tenía los ataques demoníacos, Santa Ágape era quien llegaba a interceder por ella. Así que de allí Monseñor Rossetti hace la pregunta: si esta joven nunca la invocó, el Señor nunca invocó el auxilio de Santa Ágape, sino que Santa Ágape llegó por misericordia de Dios a la vida de ella. Llegó porque Dios escogió a Santa Ágape que fuera quien la protegiera. Entonces, Monseñor Rossetti hace la pregunta: ¿somos nosotros quienes elegimos a los santos? ¿O son los santos los que llegan a nuestra vida por designio de Dios? Y es una pregunta muy especial porque en lo personal a mí me puso a reflexionar cómo mis santos de preferencia llegaron a mi vida. Y hay dos historias que
me dan a entender y que dan respuesta a lo que le pasó también a esta joven. Y son, por ejemplo, cómo llegó a mi vida San Judas Tadeo y cómo llegó a mi vida San Antonio de Padua. San Judas Tadeo llegó a mi vida sin yo invocarlo, sin yo buscarlo, sin yo pedir su intercesión, sin yo rezarle, ¿no? Cuando yo tuve mi enfermedad, yo recuerdo que tuve mucho tiempo en convalecencia y hospitalizado y la recuperación lenta. Y en ese entonces tenía una deuda y esa deuda era con una entidad bancaria y pues allí no se notificó de que yo estaba enfermo, de que estaba en una calamidad y pues cuando ya después el Señor me hace a mí el milagro por medio de la Santísima Virgen María de mi sanación, quedo con un embargo ya con esta entidad bancaria. Y ya pues de un momento a otro pues del salario que me llegaba, aunque estaba en licencia, en incapacidad, pues me llegaba un salario por incapacidad, empiezo a notar que a mí y a mi papá, quien era el codeudor de esa deuda, nos empezaron a sacar dinero. Y esto hacía la situación un poco más difícil. Y yo le pedía mucho a nuestro Señor Jesucristo de que me ayudara a pagar esa deuda. Y la deuda era bastante grande. Y recuerdo que yo tenía que ir a una cita de control, de revisión. Y en esa noche que tenía que ir a esa cita de revisión, esa noche antes tuve un sueño bastante especial. Y soñé que yo iba para una iglesia que queda aquí en la ciudad de Medellín. Y que esa iglesia se llama la iglesia de San Judas Tadeo, donde todos los miércoles las personas tienen la costumbre de ir a este templo que queda en uno de los barrios de la ciudad de aquí de Medellín, y allí van a pedir y van a hacer sus peticiones, y tengo entendido que cada hora hay una Eucaristía todos los miércoles, así que los miércoles en este templo se dedican a Eucaristías seguidas y las personas van a pedir sus milagros, van a pedir la intercesión de San Judas Tadeo. Yo soñé que iba para allá, nunca había ido a ese templo, pero antes de llegar al templo en el sueño, en el camino aparecieron muchos obstáculos que no me dejaban pasar y me ponían objetos pesados, cosas que no era con mis fuerzas capaz de moverlas para que yo no pasara y no llegara al templo de San Judas Tadeo. Así que recuerdo que de un momento a otro vi al santo, vi como San Judas Tadeo con una fuerza impresionante quitaba todo lo que impedía que yo llegara al templo. Y cuando llego al templo veo la imagen y lo veo allí con la chita y le pido en ese momento por la deuda. En el sueño le digo: San Judas Tadeo, te pido que intercedas ante el Señor por esta deuda que tengo, y a ti, Señor Jesús, te pido que por los méritos de la muerte de San Judas Tadeo, tú escuches sus plegarias y la intercesión que él está haciendo por mí. Así me levanté un poco extrañado con ese sueño, y recuerdo que la cita era al mediodía, así que toda la mañana me la pasé investigando más a fondo de San Judas Tadeo, de esa devoción que hay aquí en la ciudad de Medellín, en el templo de San Judas Tadeo, en el barrio de Castilla, y como aquí en Medellín le dicen el santo de los casos imposibles, y los testimonios de las personas que van allí a las Santas Eucaristías que se hacen los miércoles en su honor. Así que aquel día, aquella mañana, se me quedó muy marcada la presencia de San Judas Tadeo en mi vida. Así que fui a la cita médica, y cuando voy a la cita médica, le digo a mi tía que me acompañaba en ese momento, que si me puede llevar para yo ir a visitar un ratico el Santísimo, ya que allí estaba pues una iglesia. Y bueno, cuando entro al Santísimo, pues me sorprendo, y es que en esa parroquia, en esa iglesia, una de las imágenes principales era la imagen de San Judas Tadeo, y me llamó la atención. Y yo, tanto que he venido a esta parroquia y no había captado de que aquí había una imagen de San Judas Tadeo. Así que me acerco, me arrodillo, y las mismas palabras que dije en el sueño se las dije a San Judas Tadeo,
y se las dije a nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo decía esto, pasó algo muy curioso. Por mi mente, algo me decía que fuera al juzgado donde estaba ese embargo y que tenía que ir. Así que decido ir al juzgado. Le digo a mi tía, ¿me acompañas al juzgado? Y fuimos al juzgado. Llego allí, entrego mi cédula. Yo, venga, es que a mí me están descontando de mi salario, a mi padre del salario le están descontando un embargo. Yo sabía que apenas llevábamos un mes pagando y que era una deuda gigantesca, ¿cierto? Y que iban a ser por ahí 3, 4 años pagando esa deuda. Así que entrego mi cédula y llega el señor y me dice que me dirija a tal piso, a tal oficina. Y cuando llego allí, me dice la persona encargada de este embargo de que ya se iban a comunicar conmigo porque alguien había ido al banco donde estaba la cuenta del embargo y allí había depositado todo el dinero que tenía mi deuda. Alguien, y hasta el son del día de hoy, nunca supe quién pagó ese embargo, pero ese embargo quedó pago. Y ese milagro yo se lo atribuí directamente a San Judas Tadeo. Yo le pedí al Señor Jesús que me ayudara con eso, pero el Señor me puso y me envió a San Judas Tadeo para que fuera quien me ayudara en esa situación. Y desde entonces yo hablo con San Judas Tadeo, yo le expreso mis sentimientos, pido su ayuda, yo le rezo los Padres Nuestros todos los lunes y me encanta dar a conocerlo a otras personas que están pasando por necesidades y que necesitan también un gran milagro. San Judas Tadeo llegó a mi vida y me enamoré de él. Así que yo estoy con ese discernimiento de Monseñor Rossetti. Yo no busqué a San Judas Tadeo. Fue nuestro Señor Jesucristo quien me envió a San Judas para que me ayudaran en esa situación que estaba viviendo. Así que espero que este video te despierte esa curiosidad espiritual de cómo llegó ese santo de devoción a tu vida y que en los comentarios puedas dejar también tu testimonio de cómo tu santo o tus santos de devoción llegaron a tu vida y que sean nuestros santos, esos santos de devoción, quienes nos permitan crecer en nuestra vida espiritual y nos permitan ver su vida como modelo para que nosotros imitemos ese amor a Jesús, ese amor a la iglesia, ese amor a Dios y ese amor a la Santísima Virgen María. Y nosotros que somos la iglesia militante, siguiendo su ejemplo de vida, podamos también ser esa iglesia triunfante que es la iglesia de todos los santos. Que nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre la Santísima Virgen María les guarde y les bendiga.